¿Cómo están? Voy esperando un ratito a ver que se vayan arrimando los amigos. Bajamos la música un segundo. Y los que se vayan arrimando a ver cómo están, cómo se encuentran. Después de esta semana, la semana pasada no pude estar porque acá no había internet, cosa que me perjudicó un poco y creo que ustedes habrán esperado a ver cómo se iba a dar esa reunión virtual, ¿no? Bueno, pero por el momento todo bien, internet no se queda, así que estamos fenómeno para poder hacerla. Hoy voy a hablar, digamos, mucho de tema que les interesa, es decir, yo sé que a todos les interesa la improvisación con el instrumento, tratar de lucirse y hacer lo mejor que se pueda con el instrumento porque es para eso que tocan. Ya hemos hablado que el sonido es muy importante. Hemos conversado, digamos, en formas, digamos, como para que ustedes puedan tener mejor sonoridad y expresar mejor lo referente al instrumento y cómo quieren, de alguna forma, presentarse a tocar en público. Cosa que me parece muy bien porque siempre quiero que los que estudian se presenten y hagan la prueba de estar con gente escuchándolos y más que nada animarse ustedes mismos a poder tener ese contacto, ¿no? Vuelvo al principio, que es lo más esencial y que es lo que ustedes buscan. La improvisación, digamos, y el arte de improvisar se va desarrollando a través del tiempo con todas las ganas que cada uno le ponga y el interés que le ponga y el trabajo en poder siempre ir superando los diferentes obstáculos que una improvisación pone en el medio, aprenderse los acordes que cada tema tiene. Primero, lógicamente, lo más necesario es aprenderse los voicing, digamos, las cosas que necesitan para poder tocar, los elementos con los que cuentan, las herramientas que ustedes cuentan para poder desarrollar su arte de improvisar. Que en alguna forma conocer esto intelectualmente por el lenguaje, por la teoría, por lo que fuere, no es quizás muy difícil porque todos entendemos el idioma que hablamos, ¿no? Y de esa manera vamos sacando conclusiones y armando en nuestra cabeza lo relativo a lo que pueden ser los acordes, los voicing y las notas que podemos tocar que quedan bien y la que no debemos tocar porque a nuestro gusto no funciona. Puede pasar eso y es lógico que pase, que así suceda, porque lo que va armando nuestra cabeza, nuestra forma de expresarnos, es el gusto con lo cual vamos realizando nuestras frases y nuestras melodías para el público que nos escucha. Como siempre lo he repetido, digamos, muchas veces lo han escuchado también, en alguna medida considero yo que lo que hacemos tiene que ser atractivo. Atractivo quiere decir que al que escucha le produzca un interés de seguir escuchando. No se aburra o no entienda lo que ustedes están tocando.
Porque a veces ha pasado que pretendemos que tocamos cualquier cosa y la gente entienda cualquier cosa. No. Sería lo mismo que yo estuviera hablando acá de, no sé, energía nuclear. Nadie entendería nada. Yo tampoco. Con lo cual busquemos que nuestro discurso sea siempre atractivo hacia el que escucha, porque es el que nos consume, y hacia a quien nosotros nos debemos para poder conseguir lo que queremos, que es en alguna forma un reconocimiento, ya sea por un aplauso, ya sea por gritar otra viva o lo que fuere, otra más si nos jodemos más, estaría todo bien. Y eso es lo que tenemos que ir en busca de el reconocimiento, en busca de que nuestro producto, lo que nosotros ejercemos, que es la música, sea del agrado porque está dedicado al otro. Ya desde el principio, si encima me da terror ponerme con el instrumento frente a un público, quiere decir que me importa. Entonces, tomando este principio nada más de que me importa, que me sucede a mí, es necesario que lo hagamos lo mejor posible. Para hacerlo lo mejor posible, no hay otra manera que estudiar, no hay otra manera que hacerlo, que ejercerlo. Ejercerlo como lo queremos hacer llegar. Entonces, si nos falsificamos, si nos escondemos detrás de esta cosa, es no exponerse. Exponerse es ir al frente, a la búsqueda, a encontrar eso que queremos. Bueno, esto en principio sería lo que quiero expresarles en alguna forma. Ahora, si ustedes quieren, alguno quiere algún tip para ver cómo salvamos alguna situación, háganmelo saber por el chat, yo se lo doy, no hay ningún problema. Es decir, eso no pasa nada. Y ustedes lo estudian y después verán qué es lo que quieren hacer con eso, digamos, como para poder crear, poder lo que ya les digo, en alguna forma, ejercerlo de esta manera. Pero eso va por cuenta de ustedes, cuánto le pongan de interés a lo que realmente quieren. Porque si realmente lo quieren, ponen interés, viejo. Sale. No es, digamos, que viene del aire, sale. Así como te lo digo, le pones interés, jugás con eso, te divertís con eso y va a salir bien. Porque es trabajar en algo que a uno le gusta. Si no lo trabajás como algo que a vos te gusta o lo haces a desgano, y no crece. La única forma que crece es cuando ponemos intención, cuando jugamos esto y le damos para adelante. Hoy voy a presentar a un alumno mío que, bueno, él le va a explicar, digamos, cómo ha hecho, cómo se va él produciendo en este camino que ya vengo hablando, y de la misma forma que le estoy contando así esta historia para el progreso de todos, de la misma manera él la ha tomado y la va realizando. Entonces yo voy a presentar aquí a Facundo Miranda. Hola Facu, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Miguelito? ¿Todo tranquilo? Habla fuerte porque no se te escucha, dale. ¿No se me escucha ahí? Hola, hola, hola. A Ahí ver, se me escucha ya voy a ver si encima voy a ver si te subo más el volumen y hago algo con eso, para un cachito. Dale. A ver, Facu. Voy a ver si te puedo subir más el volumen, ¿eh? Por acá no, por acá sí. Bueno, contanos algo, por ejemplo, de cómo empezaste a querer tocar el instrumento. ¿Qué te agarró cuando quisiste empezar a tocar el instrumento? Y bueno, remontándome a los inicios, creo que desde que tengo uso de razón que siempre tuve mucha cercanía con la música, de escuchar, de oír y sentirme muy atraído. Y el hecho de haber arrancado a tocar un instrumento fue como una forma de materializar, ¿no? Ese deseo.
y fue algo que realmente marcó un antes y un después en mi vida por todo lo que eso conlleva, ¿no? Sin haber tenido una formación académica desde pequeño, fue un deseo que la verdad que me mantuvo en pie y me mantuvo muy contento durante este último tiempo. Eh, y bueno, la verdad que es algo que me pone muy feliz, que lo disfruto muchísimo, el hecho de poder compartirlo con amigos, con familias, y es Muy un bueno. disfrute máximo, ¿Y empezaste realmente. de cero directamente? ¿Cómo te largaste? Sí, arranqué, bueno, arranqué, recuerdo cuando arrancamos, y la verdad que fue un progreso bastante llamativo, porque realmente no tenía ningún tipo de conocimiento teórico y realmente, bueno, creo que en gran parte fue gracias al vínculo que establecimos que todo fue muy didáctico, muy llevadero y realmente de un día para el otro me encontré tocando este instrumento de una forma bastante suelta y hoy por hoy lo siento como si fuera una extensión de mi cuerpo, ¿no? Es algo que bueno, que lo disfruto muchísimo y creo que eso de alguna manera se ve reflejado en lo que toco, ¿no? Para mí es algo que me lo tomo como un juego, para divertirme, para reírme, para pasarla bien. Y Ahora bueno, pensá en esto. Más o menos decís que hace 2 años que tocas por ahí, más o menos, sí, correcto. y te animás a tocar en público. Sí, 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 he tenido experiencias. Este, si bien obviamente que al principio es algo que cuesta un poco el exponerse y demás, con el tiempo uno se va soltando y va conociendo lo lindo que es Ah, la interacción con el público, ¿no? Como bien vos decías en la introducción, el hecho de que uno lo hace por el otro, ¿no? Y esa calidez y esa ida y vuelta que se genera es lo que a uno lo mantiene en pie, ¿no? mm. Este, así que bueno, fue muy lindo las primeras veces que me pude exponer. Este, bueno, usar las experiencias que tuve y ahora estoy como con muchas ganas también de seguir tocando. Así que muy entusiasmado realmente. Me parece perfecto. Y otra cosa, ¿cómo te sentís improvisando ahora? Y hoy por hoy creo que me siento cada día más libre, ¿no? Cada día con menos presión, cada día más suelto, eh, y cada vez me siento más identificado y representado con lo que toco, ¿no? Es algo muy gratificante cómo con el tiempo uno va encontrando su propia voz, ¿no? Es algo que lleva tiempo, pero bueno, hoy por hoy me escucho improvisar y la verdad que me da muchísimo orgullo, ¿no? Por decir una manera. Bueno, vamos a escucharte ahora.
Muy bien. Me gustó mucho que respetabas la idea de la idea del solo que sacaste, ¿no? Como que esa idea se fue jugando todo el tiempo y realmente se escuchaba muy bien esto. ¿Por qué? Porque a veces uno empieza con los dedos a jugar, se lo digo a todos, y empiezan a mandarse cosas y lo que dicen no respeta no respeta una idea clara. En este caso, no te mandaste a hacer 1000 cosas, sino que fuiste construyendo en base a la idea que fuiste creando, que tenías. Y eso estuvo buenísimo. ¿Por qué estuvo buenísimo? Porque en alguna medida vos fuiste construyendo, digamos, de esa manera el tema. Pero estabas construyendo sobre una idea firme, que es en alguna forma lo que les insisto a todos, que siempre tiene que haber una idea generadora. Hiciste 3 solos. En los 3 solos podía ser que en alguno, que inclusive te fuiste más arriba, pudiste lanzarte un poco más porque te llevó la misma idea a querer generar. Llegaste hasta donde tenías elementos en tu cabeza que te permitían saber a dónde ibas a ir. Porque antes lo predijiste antes en tu cabeza. Tu cabeza ya sabía que iba a ir para ahí y buscaste esa nota. Entonces, eso está buenísimo porque es como debe decirse una cosa. Vos imaginate si comenzáramos un diálogo y resulta que el diálogo lo comenzamos sobre un tema y no le dimos lugar al desarrollo, no lo hablamos el tema, no lo desarrollamos, ¿no? Ese tema no creció como tema, como cosa, no creció con la gente. Quiero hablar del tiempo, por ejemplo. Y del tiempo, bueno, hoy está lluvioso, ¿no? Hoy un día mejor, ayer llovía demasiado. Pero ¿cómo te sentiste? Y ayer con la lluvia, resulta que tuve que salir a la calle, me mojé. Y seguimos sobre eso. Y alguien va a decir, sí, la lluvia es muy buena porque realmente, yo qué sé, muy buena y mala porque me dejó el coche a la miseria, pero tengo que ir al lavadero ahora. Cosas así, pero vamos desarrollando una conversación. No hay una cosa que cortó el tema principal sobre el cual estamos metidos en ese momento. Esto es lo que tiene que en alguna medida suceder, y en eso insisto, porque cuando escucho algo que no tiene ni pie ni cabeza, no entiendo. Aunque sea, yo qué sé, una velocidad muy grande, pero puede ser muy atractivo también. Uno puede tener muchísima velocidad en los dedos, pero algo tiene que decir. Uno puede tener mucha velocidad cuando habla, pero puede no decir nada. ¿Qué facilidad de palabra tiene el tipo? El tipo tiene una verba que mataba. Pero nadie entendió de qué habla. Sería más o menos la idea. Facu, buenísimo tenerte acá. Nos vemos, querido. Será hasta la próxima. Muchas gracias, Chao, Miguel. querido. Muchas gracias Chao, por chao, el chao. espacio. Chao, chao. Y así, en alguna medida, le he transmitido a Facu, digamos, esta forma de tocar, esta forma de decir. Y lo que me agrada muchísimo es que él tomó la idea y en esa idea crece. Yo no podría decir de ninguna forma hasta dónde llegará, porque eso es un desarrollo de él. Yo le tiro el camino, le digo, mira, esto va por acá, podés hacerlo de esta manera, podés hacerlo de tal cual o cualquier forma que a vos se te ocurra. Pero el destino final, la forma final, solamente la sabe Facu. Facu es muy joven, dale 10 años y el tipo te vuela la cabeza, como cualquiera de ustedes. ¿Por qué? Porque lo que entra, digamos, queda ahí y se desarrolla ahí. Pero hay que hacerlo entrar. Hay que tener paciencia
Y hay una cosa, no olvidarse, pero no olvidarse jamás, de que lo tienen que pasar bien. Bien. No, oh, hoy tengo que estudiar. Ay, no. La escala de do me tiene cansado. ¿Alguien toca muy bien la escala de do? Voy a preguntarlo 1000 veces esto. ¿Tocan realmente muy bien la escala de do? Yo creo que hay que tocarla millones de veces porque es una escala, como cualquier otra, como todas las escalas. Es nada más que eso. Y aparte, también tiene mucho para aprovechar esa escala y nos enseña cómo va a sonar la otra escala. Es como decir, la escala de do nos está marcando en alguna forma que todas las escalas suenan iguales y por otro lado, lo otro que yo haga va a sonar igual a esa escala de do. Entonces no hay mucho que pensar. No hay mucho que pensar, si todas suenan iguales. Después estudio otra y lo mismo, aquello que hacía en esta escala que me parece tan obvia y tan tonta, suena igual. En otro tono, pero suena igual. Es como decir, hablar uno en distintas voces. Hoy puedo hablar así, mañana hablo así. Nada más, sube o baja la escala. Pero hay, lo que no varía, y lo que no va a variar en ustedes, es la forma de arrojarse con una escala a una interpretación, a un solo. Con toda seguridad que siempre lo hacemos de la misma manera. Hasta que un día digamos, ah, no, en vez de partir de la fundamental, parto de la tercera. En vez de partir de la tercera, parto de la quinta. En vez de hacer un juego, yo qué sé, fundamental segunda, hago tercera cuarta. Y se terminó. Y voy cambiando para ver cómo suena, porque yo tengo que saber cómo suena. Mi melodía tiene que sonarme acá. Tengo que tenerla en la cabeza. Así como le dije a Facu, vos querías ir a esa nota que fue un sí, es porque la tenías acá. La tenías pensada esa nota. Esa nota no sonó porque el dedo se fue para ahí y tocó el saxo, no tocaste vos. Yo tengo que sentir y escuchar que estás tocando vos. Que sos vos el que me está dando un mensaje. Porque si no, si movemos los dedos arbitrariamente, no estamos dando un mensaje, no estamos diciendo nada claro. Es lo mismo que agarrar el teclado de la computadora y hacer así. No sale ninguna palabra, sale un dibujo. Ni siquiera sale ruso. Démosle una vuelta más de tuerca a nuestro temperamento, a nuestra cabeza, a ver si podemos hacerlo, digamos, de una forma más aplicada, poniendo el interés nuestro. A ver qué dicen acá. Dice, ¿cómo tocar por encima de los vocalistas sin que aparezca desafinado? ¿Quién dice eso? Te mandan saludos. Uy, qué bien. Adrián Pastor, qué genio que sos. Buenísimo, Adrián. Buenísimo. Adrián Cruciolo dice que sabe su techo, ¿no? Mientras uno practica diariamente. Y sí, claro, ahí exactamente. Vos empezás a conocer hasta dónde llegás, porque vos tenés experiencia, Adrián, y ahí sabés cuáles son tus imposibilidades, porque uno lucha con uno mismo. Adrián Adrián Pastor. Adrián Pastor es genial también. Otro que estudia y le pega para adelante y ya tiene público que lo escucha. Adrián Pastor tiene público, ya sale a tocar por los barrios. Es de Rosario. Bueno, te explico cómo poder tocar por encima de los vocalistas sin que parezca desafinado. Primero, esencial, saber en qué tono tocas vos. Por otro lado, amigo querido, hay una cosa, trata de no pecar arriba del vocalista. Suponete que
el vocalista canta una frase, porque no está cantando todo el tiempo el vocalista. Después puede decir, tuarí, tuarirará, tururú, tuarirará, tuirará, tuarirará, cantó. Pa, 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 tuarirará. Vos vas respondiéndole al vocalista, jugá con eso, porque primero tenés que tener contacto con el vocalista, conocerlo en sus puntos, en sus comas, en su forma de decir, para completarle la idea. Lo primero que haces es jugar en parejo, pero no encima de la melodía. Si uno toca una cosa, el otro dice, uno dice un discurso, el otro dice otra cosa, habla de yo qué sé, de verdura, mientras el otro estaba cantando una cosa romántica, o habla de no sé, química cuántica, cualquier cosa. No. Uno tiene que estar en contacto de acuerdo a la melodía que se está ejecutando, si es romántica, si es una balada, si es lo que fuere. En principio, no correr el riesgo de pegarle una nota cuando el tipo toca una nota que está a un tono, respetar la tonalidad, porque si vos agarrás, cuando él toca una tercera, él cantó una tercera, vos tocas una cuarta, lo vas a matar. Lo vas a matar. Es decir, si, por ejemplo, él mandó una primera. Cuando él mandó una primera, vos tocaste una séptima y le pegaste al lado, y ahí lo matás, porque va a sonar esto, perdóname. Escuchalo bien. Es una bocina esto. Entonces no podés tocar una nota que está a medio tono de otra. Fácilmente, si te pasa eso, y hay una nota que está a medio tono de otra, corre enseguida medio tono para adelante o para atrás. Si la única solución que tenés cuando vos desafinaste, correr medio tono para adelante o para atrás. Porque sabés que estás tirando una nota que va a hacer fricción con la nota que está saliendo en ese momento arriba. Por otro lado, si vos tocas un alto y el cantante se mueve un poquito más arriba, como las notas del alto están por acá arriba, vos agarrá, tocá para intentarlo en principio, hasta conocer por dónde andar, porque tampoco uno se tira a la pileta y hace cualquier cosa a ver si le pega y acierta. De casualidad, acertaste la nota y quedó fenómeno. Ah, sí. ¿Pero qué nota era? Ni te acordás qué nota era. No te acordás. Entonces, vos agarrás, él canta más allá, vos tocas el alto, te corres en la primera digitación, y en la primera digitación vos vas conociendo, por ahí tranquilo, porque el tema dura 3, 4 minutos, tenés tiempo. Entonces, vos vas conociendo al que está cantando, todavía no, ni siquiera son amigos. Es decir, cuando tenés mucha batalla al lado del tipo, le conocés los puntos y los comas, como te dije antes, pero en este momento estás conociéndolo. Vas por abajo, tranqui, una nota, otra nota, picoteando, así, buscando por dónde, sabiendo la escala que, como dije en un principio, el cantante está en esa escala. Y vos estás en el alto, en la escala correspondiente, en el traslado, digamos, la transposición que te va a vos. Entonces vos trabajá despacito hasta encontrarle la vuelta al cantante y al tema. Lógicamente, cuando el cantante paró y te dejó el solo, hacé lo que quieras. Tampoco lo mates. El tipo, ¿dónde dejó el solo? Lo dejó en la fundamental. La fundamental. Vos salís. Ahora entro yo a explicar, porque el tema es mío. Trabajo yo. Me lo concluyó. Quedó en fundamental. Yo salgo un poco más arriba. Para llamar más la atención, una quinta. Yo salgo en sol. Sol, do,
Sol, tuirotuto, pingaruta, chungaruga. Se voy armando desde ahí mi discurso. Ahora toco yo. Entonces separás lo que había dejado, por un lado, el cantante, de lo que viene ahora, que es tu obra. ¿Entendido? Tú solo es como tu obra. Y vas a trabajar en otra cosa y también en otra tesitura, digamos, que te favorezca como para decir, estoy yo acá, el solo. No te mandes a lo loco. Una vez que pasó un coro, ponele, un coro es una vuelta, si solíamos por parte A, una vuelta de parte A, agarra el segundo coro, ya estás más canchero y empezás a desarrollar. Esta sería. Es decir, esto es lo que más o menos puedo darte en este momento para que entiendas cómo hay que hacer con esto. Cómo uno va interiorizándose de cómo es el trabajo al que uno está, digamos, dedicado. A nuestro trabajo, para ser profesionales en lo que realmente estamos haciendo. Muchachos queridos, como siempre, a mis amigos, Adrián Criscuolo, te quiero escuchar tocar, ¿eh? Adrián Pastor, muy bueno, un abrazo querido, un abrazo a todos, como siempre, nos vemos. Trataré el jueves de poder estar como siempre los jueves. Hoy se dio, digamos que abrí esto el día viernes, pero bueno, fue un lapsus entre ayer y hoy. Un abrazo para todos y nos vemos. Hasta prontito.